Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk de los días miércoles. Ahí está mi amiga Tilly de León, la fija. Está aquí conmigo. Eso no falla un trazo, parece un bolígrafo de esos papermate. Así que vamos a ver quién más se suma. Ahorita estaba Augusto aquí con nosotros, pero parece que se le cayó la sesión. Bueno, el día de hoy el tema me resulta apasionante. Vamos a hablar sobre educar la imaginación. ¿Cómo será eso de educar la imaginación? Y a mí me encanta pensar que la imaginación se puede educar, ¿verdad? Porque en el pasado yo no recuerdo cuando yo estaba en los primeros, oye, quién sabe, en 30 años de mi vida no creo haber escuchado a alguien hablar de que educaríamos la imaginación. Aunque yo tengo una imaginación muy vivida desde muy temprana edad. Yo recuerdo, mi querida Tilly, cuando yo salía a caminar en mi casa, ya en la calle 74, que se llamaba, que era un cruce con la avenida 8, Santa Rita, en Maracaibo, Venezuela. Ahí quedaba mi casa, tu casa quedaba allá. Y la casa de mis abuelos quedaba en la avenida Bellavista, la avenida 4 Bellavista, que aunque no lo parezca, de la avenida 4 a la avenida 8 solamente había una cuadra, porque las avenidas que iban, las 5, las 6 y las 7, no llegaban a la zona donde nosotros estábamos. Entonces, la cuadra era larga, larga, larga. Y las casas de mis abuelos y la de mis padres ocupaban toda la cuadra de 100 metros de tamaño. Y yo salía a caminar, en ese tiempo había mucho viento, no había otra casa porque en el otro terreno vecino, un señor de mucho dinero de allá de la ciudad de Maracaibo, se llamaba Lucas Rincón, había construido un castillo que ocupaba una cuadra completa, enorme castillo, todo el mundo llamaba el castillo de Don Lucas. Entonces esa cuadra no tenía ocupación y tenía relativamente poco tránsito. Yo salía a caminar y yo me imaginaba que el viento me hacía elevar y que yo volaba y agarraba el empuje del viento y volaba, y yo me imaginaba que volaba encima de toda la ciudad. Era una cosa muy, muy simpática, porque esa imaginación me acompañó incluso todavía en días muy bonitos. Me acompaña en mis sueños, porque sueño que vuelo. Así que me encanta que la imaginación fue prolífica en mí desde muy temprano. Pero ¿será que educar la imaginación es posible? ¿Será que se puede educar a la gente para que florezca en ellos la habilidad de imaginar a voluntad? ¿Y qué opinan ustedes? A ver, cuéntame, Tilly, ¿qué opinas tú? Yo diría que sí, y ahora que lo estoy volviendo consciente, porque no lo tenía consciente, yo le digo a la gente siempre, imagínense ustedes cerrando ese negocio, imagínense logrando todas sus metas, o sea, siempre utilizaba esa palabra, pero no sabía o no lo tenía consciente como lo estamos volviendo ahora, pero Muy sí, bien. y Muy yo también siempre he imaginado volando, qué bueno, coincidimos en eso. Muy bien. sin capa. Lozano dice que esa es una forma, ¿verdad?, maravillosa de educar, a través de las sugestiones positivas. Entonces lo que estás haciendo es hacerle una sugestión positiva. Vamos a ver qué nos dice Augusto, a ver qué piensa él acerca de educar la imaginación. Yo creo que de una manera consciente nosotros podemos invitar a nuestros participantes o a nuestro público a imaginarse una situación o imaginar una actividad, y que esa imaginación genere a la vez un aprendizaje. A mí me parece, aparte que, como sabes, Adrián, y yo hoy tuve la dicha de estar en la actividad con Francisco, ese tema del ego
es imaginación pura. Se trabajan las tres imaginaciones, es algo increíble. Ya ponemos a la gente a imaginar, incluso voy más allá, que yo digo que esta pieza puede ser que tú la ves rosada, pero yo puedo decir que es azul. Imagínate que es azul, porque para los fines que yo quiero compartir contigo, me interesa que tú la veas azul. Y para los fines didácticos, le decimos a la gente, bueno, esa ficha es azul. Y la entendemos así y nos la imaginamos azul, porque para esa persona tiene sentido que sea azul. De manera que me parece bien interesante el tema de la imaginación al momento de educar. A ver qué nos dice Arnaldo, qué opina él acerca de eso de educar la imaginación. Bueno, yo me imagino un poco lo que decía Tilis y aprovecho de saludarlo. Eso fue el petit comité, como quien dice. Los ejercicios de visualización creativa es algo que se promueve continuamente en la vida, en ambientes distintos de repente a los educativos, sino un poco en muchas creencias que asocian la visualización, que no es más que imaginarse un futuro posible. Y sí creo que la medida en que se entrene en ese sentido, se hace en realidad. La física cuántica inclusive habla de eso, de ideas, convertirlas en materializarlas es a través de la imaginación, pues. Muy bien, muchas gracias, Arnaldo. Fíjate que a mí me pasa que inmediatamente me retrotraigo a mi época infantil y la narración de cuentos fue fundamental en mi vida como bebé, como niño. Yo tengo mis primeros recuerdos infantiles están relacionados con los cuentos. Y estamos hablando de cuentos, los cuentos de Andersen, los cuentos de Perrault, los cuentos de Grimm, las fábulas del samaniego, o sea, eran libros de cuentos clásicos, pero además me pasa que me viene a la mente una imagen muy bonita, porque es la imagen de Shirley Temple. Shirley Temple, bueno, yo la admiro mucho como mujer, porque es una mujer que tuvo un éxito en muchas dimensiones de la vida, al punto de llegar a haber sido una embajadora de buena voluntad para las Naciones Unidas. O sea, de verdad tuvo una vida extraordinaria. Pero yo recuerdo en su época de juvenil, donde era una mujer realmente hermosa, y ella tenía un programa de cuentos infantiles. Y me acuerdo de Hiawatha y Minnehaha, y me acuerdo de Rapunzel, y me acuerdo de la canción que interpretaba, me acuerdo las dos versiones, la versión en español y la versión en inglés, en donde había que ir al área del sueño, en donde se volvían los sueños realidad. Ella cantaba con esa voz hermosa que la caracterizó siempre. La versión en español, por cierto, consiguieron una cantante, no sé cómo se llama la cantante, pero la voz era también delicada y hermosa. Entonces, esa narración de los cuentos, tú sabes, he tenido la ventaja de que he ido escarbando y buscando y conseguí los programas de televisión de los cuentos de Shirley Temple. Y claro, durante muchos años he ido recabando cuentos de diferentes latitudes, porque los cuentos africanos, que son descomunales, porque la cultura africana de cuentos es extraordinaria. Entonces, a mí me encanta, porque esta mañana estaba hablando Augusto de su visita a Sudáfrica, y yo pienso en Sudáfrica y no pienso en Johannesburgo, yo pienso en los cuentos de las tribus y la cantidad de cuentos que yo he recabado de Sudáfrica y de otras poblaciones que tienen cuentos extraordinarios. Entonces, esa narración de historias como una herramienta de cultivo de la imaginación del niño ayuda a que la gente conciba historias fabulosas, atractivas, que incorporan incluso, en el pasado se incorporaban valores y contravalores, porque mucha gente critica ahora, a la luz de esta diversidad, critica mucho de los personajes de los cuentos, porque son
cuentos que están como muy sesgados, por ejemplo, de raza o cuestiones de carácter de género. O sea, de verdad que a veces me preocupa que a veces se le quiere echar un borrador al pasado, y eso es imposible. El pasado tiene un contexto, y esos cuentos se contaban en un contexto determinado que ahora ya no existe más. Entonces, a mí lo que me interesa es que el cuento contribuya a la imaginación de las historias maravillosas que se le pueden sembrar a un niño a través de esa narrativa. El Principito, que siempre sale a colación cuando hablamos de cuentos maravillosos, es un cuento que muchas personas dicen que es un cuento para adultos, y yo estoy de acuerdo con ellos, pero sinceramente yo lo he recomendado, y por cierto, es el regalo que más he hecho a mujeres embarazadas, para que sea el primer cuento que le lean, y lo he regalado incluso en versión original en francés, para incentivar el cultivo del idioma francés en los niños. Entonces, esa narración de cuentos yo creo que es parte del fomento de la imaginación en todas las etapas de la vida. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo ya 70 años y a mí me encanta que me narren un cuento. Mi comadre Alicia Montero, que es una escritora maravillosa, tiene cuentos fabulosos y tiene un libro de cuentos recién editado el año pasado, que es extraordinario. Así que yo sigo escuchando cuentos y que me encanta que me los narren. Además, no solamente narrarlos yo, si es posible que me los narren a mí. Esa es una. No, y dijiste, Adrián, y disculpa que te interrumpa, pero dijiste No, no. algo bien interesante para que veas lo que es tocar el punto ese de Johannesburgo. ¿Sabes para dónde me enviaste? Para Pretoria, porque en Pretoria, que es la capital de Sudáfrica, está el zoológico, y yo estuve en el zoológico. Entonces empezaste a hablar de que tu imaginación en Sudáfrica, y te veías ahí y me fui directamente al zoológico de Pretoria, porque allá me llevaron los familiares, y bien interesante cómo a partir de ese tema que tú tocaste, ya mi mente se fue hacia esa ubicación tan divina, que aparte que fue un viaje fabuloso. Ah, qué bueno, porque entonces me lleva al otro tema que es un paralelismo, que es el fomento de la lectura. Cuando las personas se les anima a que lean ampliamente, a que exploren diferentes géneros, diferentes tipos de literatura, la lectura es exponer a las personas a nuevas ideas, a nuevas perspectivas, y es ayudarlos a imaginar. Incluso mucha gente piensa que la lectura de libros que no tienen que ver con novela ni con cuentos, nada de eso, no despiertan la imaginación, y a mí yo no estoy de acuerdo. A mí me encanta leer libros. Por ejemplo, tú citabas esta mañana en el programa conjuntamente con Francisco Duarte, citabas a Stephen Covey, y sus libros no son de cuentos, pero tienen cuentos. Y es interesante porque Covey era un narrador de cuentos extraordinario, y siempre me viene a la mente el cuento del capitán del barco que iba a chocar con el faro, y siempre me viene el cuento. Es un cuento, y fíjate, es un libro de gerencia, es un libro de desarrollo de gerentes, y también produce esa imaginación. No existe un libro que no produzca imaginación. Incluso tú que estudiaste, Augusto, estudiaste contabilidad, muchas personas piensan que la contabilidad no tiene alma, y que la contabilidad no tiene literatura, y resulta que no se dan cuenta de que los números con los que se hacen la contabilidad provienen de los árabes, y los árabes son unos contadores de cuentos extraordinarios. Entonces, hay que aprender que el álgebra, la aritmética, todo lo que tiene que ver con números proviene de personajes extraordinarios de la historia, que eran poetas extraordinarios, y también eran matemáticos, y también eran contadores extraordinarios. Entonces, a mí me encanta el fomento de lectura precisamente por eso,
porque no importa si es de física cuántica, si es de neurofísica, de lo que sea que nosotros leamos, la lectura siempre anima al estudiante a imaginar. Así que lectura y cuento, esos dos son herramientas de desarrollo de la educación de la imaginación. Veamos qué otra cosa podemos encontrar por ahí que nos ayude a cultivar la imaginación. Me encanta que esté Arnaldo aquí porque entonces me permite mostrar otro aspecto más. Como ustedes saben, a Arnaldo le encanta salir al campo, salir a las montañas, escalar las montañas, los picos. Y bueno, tiene muchos desafíos con eso de estar al aire libre. El fomento de la exploración, de animar a las personas a explorar su entorno, no solamente, por ejemplo, como bien dijo Augusto, ahorita el zoológico de Pretoria, o ir a jardines botánicos, a zoológicos alrededor del mundo, sino ir a donde están los animales que no están en cautiverio, que están en su naturaleza viva. Esa exploración del entorno permite que la gente desarrolle la curiosidad y la imaginación. A mí me encanta pensar, por ejemplo, en el hijo de mi amiga Maru García Marín, que él es un explorador extraordinario y siempre anda persiguiendo hormigas y gusanos, y se queda horas de horas contemplando los nidos de las hormigas, los nidos de las avispas, los nidos de las abejas. Tú sabes, es extraordinario. Estamos hablando de que como niño pasa 5 o 6 horas contemplando. Eso contribuye al desarrollo de su imaginación de forma extraordinaria. Tengo una vecina que el cuñado de ella tiene un telescopio y se lo dejó a guardarlo en su casa. Resulta que ahora todo el mundo en su casa está incentivado a la exploración astronómica. Entonces, fíjate, una cosa casual, le dejaron para que cuidara un telescopio, y ahora resulta que toda la familia está cultivada a estar revisando la astronomía. Eso hace que la gente se fomente la exploración, ya sea de la estratosfera, ya sea de la microsfera, ya sea del campo, del agro. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, yo soy un hombre de ciudad, nacido en una ciudad relativamente cosmopolita. Ahorita me va a hacer broma mi amigo Alonso Figueroa, que me está escuchando, porque va a decir que Maracaibo no es ninguna capital cosmopolita, me va a decir eso, y vamos a tener un pleito él y yo. Pero bueno, yo nací en una ciudad de varios miles de habitantes. En mi ciudad no había vacas, ni terneras, ni burros, ni patos, nada de eso. Lo que habían, los poquitos que habían en el jardín, tú sabes, de alguna casa de algún rico que tenía un gusto extraordinario, pero no era lo común. Entonces, la primera vez que a mí me tocó ir al campo, yo quedé completamente extasiado. Fíjate, yo veo a mi esposa en el contacto con los animales, sobre todo los animales que no están en cautiverio, y ella se deleita, puede pasar días contemplando diferentes especies, tanto de ganado o de aves o de lo que sea. O sea, incluso yo digo que ella, si encontrara un mono que pudiera tenerlo aquí en la casa, me dejaría a mí al lado afuera, porque a él le encanta un mono, le encanta un chimpancé. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta que esa persona tiene una manera de pensar. Y fíjate, qué casualidad que mi esposa es una pintora extraordinaria. ¿Y de dónde creen que le viene toda esa inspiración? Probablemente viene precisamente de su contacto con la naturaleza, de exploración de la naturaleza. Entonces, eso es una forma de fomentar la imaginación de las personas.
Si nosotros queremos que la gente cultive su imaginación, saquémosla, que viva la experiencia de un día de playa, de un día de campo, de un día de selva, de un día en contacto con la naturaleza. Esa exploración que Arnaldo bien hace y que lo hace de forma incluso habitual, porque prácticamente no hay una semana donde él no salga al campo a explorar. Lo hace para fomentar su solaje y su esparcimiento, pero también le fomenta su imaginación. Esa es una estrategia que a mí me parece extraordinaria. Vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar de fomento de la imaginación. Fíjense, con el debido respeto, yo siento que la tecnología es una maravilla para fomentar la imaginación. Nada más piensen, ¿quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de tener contacto con tercera dimensión, utilizando lentes de estos que dejan ver realidad virtual? O sea, eso es extraordinario. O sea, lo que pasa ahí, y fíjate que las primeras experiencias no fueron agradables, porque las primeras experiencias mías con ese tipo de instrumentos fueron con juegos de video que para mí eran muy violentos y no me resultaron agradables. Pero después me pasó, como creo que le pasó también a Francisco, que está escuchando este programa, que entonces ya no fue un juego violento, sino que fue un simulador de vuelo. También vi otros simuladores. Por ejemplo, vi los simuladores con los cuales educan a la gente para utilizar las maquinarias pesadas en construcción. Es extraordinario ver un simulador de este tipo, porque ponen una persona a imaginarse que está manejando un montacargas de diferente tamaño, y así los van preparando para pasar las licencias que los certifican para poder operar esas maquinarias. Y cuando llegan a tener contacto con la maquinaria real, la preparación que han tenido con el simulador los ayuda grandemente a obtener esas certificaciones. Entonces, yo pienso, hay personas que piensan que la tecnología es una enemiga de imaginación. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la tecnología es extraordinaria, y sobre todo esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, las herramientas digitales de todo tipo. Ahora, por ejemplo, yo le comentaba, creo que a Francisco, le comentaba que mi esposa Iris está tomando clases de inglés con Netflix. La herramienta que está utilizando de soporte para aprender inglés es Netflix, que tienen unas aplicaciones extraordinarias de ayuda al estudiante, utilizando sus propias películas, que las tiene con ayudas para aprender el idioma inglés y otros idiomas. No solamente el idioma inglés, sino otros idiomas. O sea, yo pienso que eso al estudiante le permite visualizar el idioma. Una de las cosas que ocurre cuando las personas no aprenden el idioma es porque no se visualizan hablando el idioma. Si tú quieres aprender un idioma, tú tienes que visualizarte hablando ese idioma. Hablando, escuchándolo, escribiéndolo, leyéndolo. Entonces, las herramientas digitales son perfectas porque no necesitas trasladarte a ningún lado, sino que tu imaginación hace que te ayude a resolver ese problema, que ha sido un problema. ¿Cuántas personas usted conocen que han invertido grandes sumas de dinero y años buscando aprender un idioma y no aprenden nada? Entonces, estas herramientas yo pienso que pueden permitir que las personas, la tecnología puede permitir que se desarrolle la imaginación. ¿Cómo vamos con algunas de las estrategias? Me gustaría conocer. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, qué bueno. Dime, Arnaldo. No, Adrián, que mientras estabas comentando las diferentes posibilidades de desarrollo de la imaginación, a mí me da la impresión que la competencia para desarrollar la creatividad y para ser innovador
yo creo que esas personas que están en ese camino son de alguna manera el resultado de individuos que han desarrollado positivamente su creatividad y su imaginación. Porque una gente que crea algo de nuevo o que innova sobre algo existente es una persona que está siempre como imaginándose cómo haría yo para hacer esto diferente o cómo hago yo para resolver un determinado problema. Entonces, definitivamente, si nosotros desarrollamos la imaginación, paralelamente somos más creativos. Estoy casi seguro que ahí hay una conexión directa entre las dos. Y hay algunas actividades creativas que contribuyen al desarrollo de la imaginación de forma directa. Por ejemplo, la pintura, el dibujo. Fíjate que yo tengo una experiencia personal muy impactante. Mi papá y mi mamá tenían la costumbre de cuando llegábamos nosotros, mi hermano Armando, José y yo, y ellos nos presentaban a sus amigos, decían, él es mi hijo Armando José, él es artista, él es mi hijo Adrián Guillermo, él es cantante. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que Armando, ¿qué pasaba con Armando? Con Armando, mi hermano. ¿Qué pasaba con Armando, mi hermano, según ustedes? Bueno, seguramente desarrollaba más lo que decían que era. Ajá. Entonces él pintaba. Sí, ¿Qué no hacía? cantaba, no No cantaba. cantaba. ¿Y qué Pues hacía canta yo? Adrián. ¿Qué hacía yo? Cantaba, Cantaba. ¿Y qué no hacía? pintaba. No pintaba. Está Entonces, bien. muy interesante, la profecía que mis padres auguraban se cumplía. Ya grande, como de 30 años, asistí a un taller en México. Si no me acuerdo, se llama Paco Lojero, la persona que estaba dando el taller. Y él estaba dando un programa para aprender a dibujar. Y yo entré a su taller y en esa hora o par de horas que estuve con él, hice un dibujo que por cierto, me impactó tanto el resultado de lo que había logrado, que si ustedes entran a mi página de Facebook de Aprendizaje Acelerado, van a ver el dibujo, un árbol que yo pinté en esa sesión. Entonces, el poder explorar la posibilidad de pintar, de dibujar, contribuye al desarrollo de la imaginación. Lo mismo pasa con la música. En estos días creo que no me acuerdo bien si estaba alguno de ustedes allí. Empezamos, ahí está, por cierto, estaba Gabriel Valles de Miami y Gabriel estaba allí. Estábamos utilizando una música barroca y entonces utilizamos una música barroca con instrumentos de la época barroca. Estaba tocando, un señor estaba tocando el clavicordio, otro estaba tocando el laúd. Eran instrumentos de la época barroca, o sea, de 1600 a 1750. La imaginación de las personas se fue a la época barroca y estaban escuchando música barroca, pero ambientada en un ambiente barroco. Entonces, muchas veces la música puede impactar la imaginación a través de esta herramienta que es la extraordinaria, que es no solamente la acústica de la música, sino la combinación entre la parte visual y la pauta auditiva de la música. Lo mismo ocurre cuando hacemos, por ejemplo, juegos de generación y visualización de ideas. En el caso, por ejemplo, de Augusto utiliza el Lego, que es una extraordinaria creación, ya tiene varias décadas de existencia, pero ahora tiene una vigencia extraordinaria, entonces están utilizándola con fines didácticos. Entonces, yo me acuerdo cuando todos mis hijos han tenido Lego y todos han construido cosas enormes, extraordinarias que se imaginaban. Estamos hablando de construían
casas, castillos, ciudades completas, vehículos de todo tipo. Estoy seguro que Gabriel, que se crió allá en Maracaibo, seguramente con los Legos, también le pasó lo mismo. Los Legos eran juguetes que además relativamente de un acceso económico a la población. Entonces, ese juego ayuda a practicar la generación de ideas desde muy temprano. Entonces, los juegos, y lo hablamos esta mañana con Augusto, el hombre del juego es el hombre del saber. O sea, dime cómo juegas y te diré cómo vives. Tal cual como tú juegas, así vives. Si tú haces trampa en el juego, haces trampa en la vida. Si tú el juego eres noble en la vida. Así es. Entonces, esa posibilidad que genera el participar en actividades creativas como la pintura, el dibujo, la música, otras actividades artísticas. Por ejemplo, la mamá de Gabriel, mi querida Millita, Ana Huerta, era extraordinaria bailarina. Yo la recuerdo, además era una mujer menuda de estatura, con un cuerpo precioso y era una bailarina extraordinaria. Ella, de hecho, Yolanda Moreno, la extraordinaria bailarina venezolana, la alababa altamente y ella la adoraba. Ella adoraba a Yolanda Moreno. Y ella creó un grupo de danza en Maracaibo que se llama Danzas Maracaibo, que fue un hito en la danza de la ciudad de Maracaibo. Duró varias décadas. Entonces, esa creatividad que tenían para crear los bailes, para hacer todo lo que era la coreografía, la escenografía, todo es extraordinario. O sea, eso siento yo que también contribuye a la creación a la educación de la imaginación. Y estoy seguro que Gabriel no me dejaría mentir, que también le pasó a ellos que incluso por estar en contacto con el baile de su madre, y por cierto, también bailaba su hermano, si no me equivoco, hermano mayor, Zain, bailaba también. Entonces, el estar participando en esas actividades artísticas cultivaba la imaginación de esa familia. Entonces, fíjate qué interesante. Podemos hacer incluso hasta el fomento de un ambiente positivo. Lo hablaba Arnaldo en algún momento. La creación de un ambiente positivo que fomente la creatividad, la curiosidad, hace que la imaginación se desarrolle en las personas y se desarrollen habilidades que yo recuerdo, creo que lo dije en estos días, que mi tío Pancho una vez iba manejando conmigo, ya llevábamos un par de horas en la carretera y se paró en la carretera, se bajó del auto, se hincó en la carretera y me dijo: Adrián, te ruego que ya no me preguntes más. Me pidió rogando que no preguntara más. ¿Por qué? Porque yo era curioso. Y esa curiosidad me sigue apareciendo hoy en la vida. Y esa curiosidad es parte de lo que nosotros proponemos. Persona curiosa es persona imaginativa. Persona curiosa hace preguntas. Persona curiosa comparte ideas. Persona curiosa toma riesgo. Así funciona. Si una persona se le fomenta un ambiente donde se le reciben sus ideas, se le comparten sus ideas, se le permite la toma de riesgo. No, voy a nombrar de nuevo a Gabriel, porque resulta que Gabriel viene hace poco de un mundo totalmente distinto. Él está en el ambiente industrial, vamos a decirlo así, que está en una compañía muy grande de distribución de gases industriales, y resulta que él viene a tomar el programa de formación de facilitadores virtuales. Entonces yo le pregunto qué es lo que viene a hacer, que para qué viene a tomarlo, y me dice: vengo a tomarlo por curiosidad, yo quiero aprender a hacer eso. Y tú dices: ajá, ¿y para qué le va a servir si él lo que está es vendiendo productos de gases industriales? Y él me dice: es que la venta es igual que la facilitación. Entonces, eso es muy importante, esa curiosidad que lo trae él a indagar qué es lo que hay en el programa de formación de facilitadores para él, lo hace que
que nosotros podamos contribuir a que él imagine aspectos extraordinarios que no había pensado. Si nosotros además, y aquí viene una herramienta de desarrollo de imaginación que me parece extraordinaria, que es la colaboración. Fíjate, Augusto me conoce a mí desde hace varios años. Me ha seguido por las redes. Tilly me conoce hace varias décadas. Se formó conmigo como facilitadora. Gabriel me conoce desde niño, amigo de su madre y de su familia. Arnaldo se formó conmigo. Entonces aquí estamos todos y estamos colaborando. Augusto viene y colabora con el programa de Francisco hoy. Después viene al programa mío y colabora con el programa que yo voy. Y ahora yo voy a un programa con él el próximo lunes. Y Tilly viene y colabora conmigo y colabora con Luis y Luis colabora conmigo. Ese fomento de la colaboración entre nosotros lo que hace es que nosotros nos inspiremos mutuamente a ser más creativos y más imaginativos. Y eso es fundamental. La colaboración es una de las herramientas de fomento de la imaginación más importante. Si nosotros logramos que la gente participe en actividades creativas y que se anime a usar la tecnología y a explorar y a tener un ambiente positivo, a leer ampliamente, a escribir, que todavía no lo hemos mencionado, a escribir. Fíjate, yo he notado que yo he disminuido la calidad de mis escritos, porque mis escritos los hago principalmente utilizando la computadora. Y ya empecé otra vez a escribir con la mano, a escribir a punta de lápiz y papel, de pluma y papel. Y a mí me encantan las plumas, tengo plumas de muy buena calidad. Pero les voy a decir con mucha vergüenza que de las plumas que tengo, que son un montón, ahora en que empecé a escribir, me he encontrado con que tengo tanto tiempo sin escribir con la pluma que se le secó la tinta. Entonces dije, no, eso no me va a pasar más. Entonces, ahí está. Parte del trabajo de desarrollo de la imaginación está en la escritura creativa. En escribir poemas, en escribir historias, en escribir cuentos, en escribir, incluso yo, los que están aquí conocen que yo publico a diario en diferentes redes y todo lo que está escrito ahí está o escrito por mí o revisado por mí, porque muchas veces lo que hago es que utilizo una herramienta de transcripción de estos programas que grabamos los días miércoles para que transcriba el programa y después del mismo programa saco los escritos que voy a publicar. Y esa herramienta es una herramienta de inteligencia artificial que convierte los videos de YouTube en texto. Y de esa transcripción de texto extraigo parte de lo que escribo. No vayan a comentar eso, solamente se queda entre nosotros dos, los que estamos aquí en Facebook y los que van a ver este programa por las redes. Ahora. Te quería preguntar una cosa, Adelante. Adrián. Adelante. He estado tomando nota porque todo lo que has comentado de verdad, todo genera creatividad. Me hiciste recordar que yo soy esa persona que tú estás hablando de algo y a mí se me viene a la mente una canción. Y entonces empiezo a tararear porque lo que tú dijiste, me voy a la canción y bueno, imagínate tú, cualquier canción, una salsita, una cosa, y mira, me hiciste recordar esta canción, o tú estás siempre en mi mente, y entonces la persona dice, oye, pero se me vino a la mente esa canción. Y también estaba pensando en el tema de los sentidos, cuando nos ponemos a imaginar cómo también podemos incluso empezar a imaginarnos que estamos en un sitio muy caluroso
y el cuerpo en efecto empieza a sudar, porque es un tema mental bien poderoso. La visualización, como decía Tilly, como decía Arnaldo, y como eso conlleva que los sentidos vibren en función de esa imaginación. Fíjate, hay un caso que está documentado de unas personas que quedaron presas en un vagón de tren refrigerado y que la refrigeración llegaba a un punto de congelación muy fuerte porque era uno para preservar a muchos grados bajo cero, y resulta que cuando llegaron al destino llegaron muertos por congelación. Cuando el forense revisa, resulta que el sistema de refrigeración estaba defectuoso y el nivel de refrigeración había sido mucho menor, por lo tanto nunca estuvieron a riesgo de congelamiento. Pero el solo hecho de que la imaginación les dijo que estaban en riesgo de morir por congelamiento hizo que su imaginación hiciera que ellos se murieran de congelamiento. Eso está documentado. La imaginación es extremadamente poderosa. Sí, como el caso, si no piensen en las películas de terror, donde la gente salta y grita de terror, ¿no? Sí, Adrián, y un caso de alguien que lo iban un preso que le iban a cortar para que se desangrara, y no lo cortaron. No tengo la seguridad o la certeza, pero lo escuché, y lo que estaban era echándole agua tibia, y eso generaba que él pensara que era la sangre, que se estaba desangrando. Y según la historia, el hombre se muere porque piensa que de verdad se está desangrando. El poder de la mente, ¿no? Todo lo que tiene que ver ese poder de la mente. Voy a investigar ese caso a ver si tenemos documentación. La última contribución que voy a hacer tiene que ver con algo que es una herramienta de imaginación extraordinaria, que es la pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si? Y esa pregunta ha hecho que muchas personas descubran cosas extraordinarias, cultiven inventos nunca vistos, logren creaciones soñadas simplemente por el ¿qué pasaría si? Cuando tú revisas la historia de un Walt Disney o de un Nikola Tesla o cualquiera de los grandes inventores de la historia, y te das cuenta de que muchos de ellos estaban en el ¿qué pasaría si? Y ese ¿qué pasaría si? Explora diferentes posibilidades y escenarios extraordinarios. Esto permite que la gente genere nuevas ideas, se imagine eventos extraordinarios y pueda llegar donde nunca antes nadie ha llegado. Creo que he oído antes esa frase. Preguntas de la audiencia. A ver, ¿qué preguntas tienen para mí? Bienvenida a sus preguntas. Bueno, no es fácil, después de esta clase magistral de contenido que nos has regalado, hacer alguna pregunta en específico. Solamente quisiera agregar a lo que decías al final, ese tema de los escenarios, porque en la medida que nosotros con esta imaginación extraordinaria podemos generar escenarios nuevos, porque vamos analizando los factores que están a la vista y los que no están a la vista, pero que pueden afectar en cierto grado. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo tengo años trabajando con Lego Serious Play, pero nunca nadie se imaginó que iba a venir una pandemia como COVID. Hoy en día estoy seguro que uno de los escenarios sería qué pasaría si viene otra pandemia similar, porque es que está tan reciente, ¿no? Y eso también nos pone a nosotros a imaginarnos situaciones que algunos han vivido, bien sea por familiares o personas cercanas, y que de una u otra forma va a cambiar el planteamiento de esa imaginación. Y eso de que tú dices acertadamente lo de las películas, y no sé si te pasa, Adrián, que tú te imaginas lo que viene a continuación. Es que ahorita viene el tipo y lo van a matar. Dice, qué broma más loca, ¿no? O sea, ya tú haces el guión.
Ahora los grandes guionistas, los grandes directores son los que son capaces de hacer caminos disruptivos para que nosotros nunca sospechemos qué es lo que viene después. Francisco Duarte tiene una estrategia que él pregunta, todas las semanas pregunta qué preguntas te gustaría que te hicieran que no te han hecho. Entonces yo cada vez que él pregunta eso, a mí me salen 20 preguntas. Yo no sé qué pasa cuando tú estás siendo entrevistado, que se te borra la posibilidad de que eso aparezca, pero a mí cada vez que me pregunta, que él pregunta eso, me emergen varias preguntas. Entonces yo voy a hacer la pregunta que a mí me gustaría que ustedes me hicieran. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de imaginación? ¿Les gusta esa pregunta? Sí. A ver, intenten una respuesta, pues. Bueno, a través de varias estrategias podemos nosotros mejorar nuestra imaginación. A Sea por ver, el cuento, la dame una, lectura. dame una. Ah, otra pregunta, yo te pudiera No, dame preguntar. una estrategia. El tema del cuento y del dibujo. El Dame una hecho estrategia que no te haya dado yo. es buena, oye, buenísimo. Esa que te acabo de decir de anticiparnos a cosas que ni siquiera han pasado. Y estamos haciendo allí una predicción. Estamos haciendo una de predictoras ahí que no siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero ya no nos estamos imaginando. Y entonces le pediría a la gente, imagínense algo y deme la solución para eso. Y cada quien desde su imaginación va a escribir algo referente a ese problema. Pudiera ser una estrategia. Vamos a ver, Tili, me levantaste la mano. A ver, dime tú. Sí, visualizarme en un futuro. Para mí eso me ayuda muchísimo a abrir mis horizontes y verme cómo me voy a ver en un año, cómo me voy a ver en 2 años, y dejo volar la imaginación. Me veo regia. Muy bien, muy bien. Voy a hacerles otra pregunta. A mí me encantaría que me preguntaran cuál es mi opinión acerca de la inteligencia artificial y el impacto en la imaginación. A ver, intenten una respuesta. A ver, Francisco, tú que estás con el tema de imaginarte la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial y su impacto en la imaginación de las personas? Para mí me parece una herramienta maravillosa porque la inteligencia artificial lo que hace es reunir, pues, digamos también constructos y los suma para poder dar algunas respuestas o pistas. La inteligencia artificial yo la puedo utilizar también para incentivar la imaginación a través de justamente preguntas que pueda hacer, a través de elementos que puedan, ahorita Tilly hablaba de imaginarse en un futuro, y yo estaba pensando, para dar respuesta a esa pregunta que hiciste, imaginarme sitios, por ejemplo, desconocidos, ciudades que no conozco, y yo imaginarme esas ciudades para mí puede ser una fuente importante de imaginación, justamente, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial puede también ser un excelente recurso para poder extrapolar, especular, hacer preguntas inverosímiles, porque realmente creo que por ahí pues es como que preguntar y repreguntar, ¿no? A esto que llamamos robots de inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Gabriel, yo creo haber visto a tu esposa al lado tuyo. ¿Todavía está? Se bajó, bueno, y disculpen que llegué tarde, se bajó a buscar a los niños que están ahorita en una clase, pero sí, estaba conmigo. Probablemente vayas a escuchar el escándalo si llegan todos al mismo tiempo. Qué bueno. Yo estoy esperando en el carro. Me encanta el escándalo de los niños. Me encanta eso. Bueno, y aquí que es el escándalo de los maracuchos, aquí vienen llegando.
Mira, a mí me encantaría que me preguntaran cómo te imaginas el lenguaje del futuro. Importante, claro. Fíjate, en estos días se cumplió un aniversario del nacimiento del creador del Esperanto. Y al principio las personas pensaban que el Esperanto iba a tener éxito. La verdad es que son pocas personas las que hablan Esperanto en el mundo, pocos proporcionalmente al tamaño de la población. Yo pienso que en el futuro va a surgir un lenguaje nuevo y espero que sea superior a los que tenemos, que no vaya a ser que vamos a deteriorar el lenguaje como pasa con el lenguaje de las canciones que escuchamos, que a veces es un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, un lenguaje denigrante. Entonces yo pienso que en el futuro saldrá un lenguaje nuevo, con un idioma, con una gramática y un vocabulario que va a ser mucho más sencillo. Va a ser un salto cuántico parecido al que vivimos cuando apareció el alfabeto griego. Como ustedes saben, el alfabeto griego resolvió un problema que tenía miles de años, que era la cantidad enorme de grafos. Se resolvió. Y después los árabes resolvieron el dilema de los números. También con los números arábigos se resolvieron problemas. Fueron dos saltos cuánticos que fueron quizás algunos de los inventos más importantes de los milenios que nos precedieron. Entonces, yo siento que en el futuro va a salir un lenguaje nuevo y una forma de comunicación nueva que va a permitir que la gente se comunique en cualquier idioma. Yo pienso eso y recuerden esta conversación porque estoy seguro que vamos a estar vivos algunos de los que estamos aquí para vivir ese momento en el que hubo un salto cuántico donde hubo una capacidad de mejorar la comunicación y la comprensión de los idiomas de las personas. Ahora ya lo tenemos con los teléfonos celulares que traducen, ¿verdad? Que traducen el verbo, pero yo creo que en el futuro va a haber, bueno, de hecho ya están hablando de un chip que hace traducciones automáticas. colocado en nuestro cerebro, así que eso es producto de la imaginación extraordinaria que se puede cultivar. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Espero que les haya agradado y que les haya dado algunas herramientas para cultivar su imaginación. Y recuerden, si acaso quieren volar, piensen en algo encantador como aquella Navidad en que vieron al despertar juguetes de cristal. Volarán, 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 como decía el sabio Peter Pan. Buen cierre. Gracias. Gracias.